saludo a todos, bienvenidos a este podcast de la revista Pensamiento, Palabra y Obra de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos muy contentos de conversar con con los articulistas, con las personas que participan con sus trabajos, sus investigaciones, y hemos venido abriendo este espacio para conversar, para ampliar un poco la conversación. La conversación siempre es muy importante y más en un tiempo ahorita donde estamos muy conectados a las tecnologías. Creemos que estos espacios de conversación tienen que volverse más frecuentes en los espacios académicos y en todo lugar. Entonces estamos acá con Alejandro Uribe y con Nelly Oliva para hablar de un artículo publicado en en la revista número 34, que se llama, acá lo tengo yo abierto, se llama Aprendizaje Multimedia de Educación Artística, ejercicios vinculados con la competencia, producción, creación. Así que bienvenidos y bueno, saludándolos de nuevo. ¿Cómo están? Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Y un gusto pues conversar con ustedes sobre estas producciones académicas para darle voz a esas cosas que quedan como muy frías por escrito. Sí. Hola Nelly, ¿cómo estás? Vale, hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Por aquí como dispuesta a conversar acerca Ah, de bueno, la construcción del articulito. sí. Primero hagamos, yo no les quiero hacer una presentación como amplia de ustedes, pero me gustaría que se presentaran y contaran un poco lo que hacen y también cómo se enmarca esos haceres con lo que presentaron. Como hablemos un poquito de Ah, eso. de una. Vale, Nelly, comenzar. sí. Entonces, pues, Nelly Mercedes Oliva, yo soy maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional. Eh, Tomo una maestría en educación en la Universidad Pontificia Bolivariana. Trabajo como docente de secundaria en el sector público, en la Secretaría de Educación de Medellín. Y el artículo surgió pues del quehacer mismo, de lo que se hace en el trabajo, y es un producto derivado también del trabajo de grado de la maestría. Bueno, Andrés, mi nombre es Alejandro Uribe Zapata. Llevo desde hace 7 años trabajando en la Universidad Pontificia Bolivariana como profesor investigador de la Escuela de Educación y Pedagogía. Y este producto en particular, pues yo siento un gran orgullo pues, por Nelly, eh, porque es fruto de su trabajo de grado que entregó en el marco de la maestría, pues que tuve la fortuna de acompañarla. Y para la inmensa mayoría de estudiantes, hacer un trabajo de grado es como un requisito de grado, o sea, algo que tienen que hacer para graduarse. Mm. Para muchos se convierte en un proceso que no ven la hora de salir de Ujú, eso, recibir su título y terminar pues, con su proceso de formación. Eh, y casi, y no es, bueno, al menos en nuestro gremio o con los que yo conozco, no es lo usual que piensen en publicaciones o productos derivados de la tesis después de hacerlo, porque no, generalmente no están circunscritos bajo esa lógica que de pronto en la universidad es más frecuente. Entonces, cuando Nelly aceptó mi invitación, porque yo venía insistiéndole mucho de que es un ujú, producto que ameritaba divulgarse por otros medios, más allá de que quedara en un repositorio ujú, institucional, cuya consulta es más difícil, más difusa, no se callan por esa temática puntual. También una invitación a que se empezara a familiarizar con toda la documentación que revisó, que tenía esa gramática que luego ya tenía que poner eh, por su propio estilo en un artículo académico con las limitaciones que esto ofrece, o sea, con una menor cantidad de palabras, con la referenciación, con la ujú. parte concisa, evitando ciertos gerundios, pues ciertas formas de nombrar y demás. Eh, y fue un proceso pues que en este caso la obligaba a tener que sacar su Google Scholar, a tener que sacar su ORCID, a que tener que montarlo en el OJS. Y yo siempre insistía, Nelly, usted tiene que ser la primera autora Ujú, para que viva esta experiencia, para que sienta cómo es ujú, participar en un proceso de publicación académica y sobre todo para que su trabajo
tenga otros canales de difusión donde puedan circular. Y no sea solamente yo como director que acompaña una tesis, pues que conozca como el proceso. Y sí me interesa mucho que profesores en ejercicio no solamente saquen el título para cualificación profesional y que les sirva pues como para sus trámites personales y profesionales y laborales, sino que también se metan en ese cuento de pues son profesores investigadores. O sea, Mm, la tesis que hicieron fue una investigación no solamente para cumplir un requisito de grado, sino que dedicaste tiempo a estudiar sobre aprendizaje multimedia, sobre educación artística por tu lado profesional, a ver la relación entre ambos. Entonces, así no te guste, sos un poco experta sobre esas temáticas y pone a circular esos saberes, pues porque te tomaste casi un año leyendo sobre esas temáticas, entonces tenete confianza para contar sobre eso. Y Nelly. uno lo que hace como profesor es que, pues, buena referenciación, Mm, en la estructura académica, las fuentes que sean válidas, contrastar los datos, cierta forma de unir los datos recogidos. Entonces, me da mucha alegría de que se haya animado a hacer esto después del título, porque mucha gente se gradúa y no quiere volver a saber mm. nada sobre esto, cosa que me parece muy paradójica tenemos que repensarnos la universidad que estamos haciendo, porque la gente está terminando sus procesos y muchos no quieren volver a saber nada sobre procesos de investigación y demás. Sí, y es muy raro porque por lo menos la experiencia que yo tuve en mi maestría, eso fue en el 2007, 2006, eso resulta teniendo unas repercusiones muy grandes en la parte laboral y en la parte Ujú, de trabajo, inevitablemente en los próximos 5 o 6 años, y incluso hasta ahora todavía siguen resonando cosas que yo trabajé en una tesis que también estuve trabajando mucho la relación entre arte y tecnología, eh, explorando como unas etnografías de unos colectivos acá en Bogotá que en ese tiempo estaban empezando a hacer apropiaciones creativas con los nuevos medios. Bueno, Nelly, me gustaría preguntarte, no, la ujú. mayoría de investigaciones siempre surgen por una necesidad, como, ¿cuál fue esa necesidad como en el aula que te llevó a explorar esa relación entre lo multimedia y la educación artística? Vale, más como que una necesidad en especial es también como una suerte de pasión por lo audiovisual. Sin embargo, para abordarlo de una manera no tan plana y ponerlo en contraste con este asunto de la creación en la escuela o en la secundaria, encontré muy pertinente trabajar con esta teoría del aprendizaje multimedia, eh, sobre todo para revisar cómo se hace una clase a partir de la imagen, a partir del texto. Así que lo que se buscaba era revisar si esto incidía o no en el aprendizaje de los estudiantes. Un proceso largo, un poco complicado también, porque eso implica que uno cree un material para trabajar con ellos, que corresponda un poco también con lo que dice la teoría de este señor Richard Mayer, que es psicólogo. Entonces él está, eh, esto es importante decirlo, digamos que muy enfocado en lo que le pasa a la gente cuando aprende, cómo la gente procesa la información, eh, cómo la gente se acerca a la información y qué hace la gente con la información, que luego se transforma en un conocimiento que puede aplicar a algo. Sí, el artículo gira también como algo sobre una competencia que ustedes llaman producción-creación. ¿Cómo la entienden? Más allá pues de una competencia escolar, pues qué implica realmente formar a alguien en la producción, creación, en el contexto de lo multimedial? Me gustaría un poco que habláramos también de esa parte. Muy bien, entonces, mira, esa competencia, digamos que de lo que se trata es de que la información que el muchacho o que el estudiante eh, adquiere pues como de una manera sensible y también a través de una comprensión crítica, eh, sobre todo de las prácticas artísticas, de la historia del arte y también de su contexto. A partir de esas otras dos competencias que digamos
podríamos nombrar que es como la base para la otra. La competencia producción-creación, que antes se llamaba comunicación, se trata un poco precisamente de algo parecido a lo que estamos haciendo acá, que es procesar esa información de carácter sensible, esa información también de carácter histórico, contextual y demás, y tratar de convertirla en una práctica artística. Entonces, de eso se trata pues la competencia producción-creación, es producir y crear eh, un objeto o pues un producto, también se vale aquí la palabra, una pintura, una animación, una escultura, en base también como a un tema o a una inquietud que es también de orden muy personal, y llevarla también como a un terreno donde la vean más personas, e interactúen con ella. Es decir, es una puesta en escena de una práctica artística cualquiera. Mm. Hablemos un poquito de eso del aprendizaje multimedia que de pronto muchas personas, nosotros acá dentro de la facultad y dentro de nuestras experiencias, pues mucho de nuestro foco es la educación artística y los procesos también que ligan el arte y la educación, pero hablemosle, comentémosle un poquito a quienes escuchan estos podcasts también eso del aprendizaje multimedia. ¿Qué significa eso del aprendizaje multimedia? Aquí voy a tratar como de no extenderme mucho y que sea como muy claro para todos. Ya mencioné que es una teoría de un psicólogo llamado Richard Mayer. Eh, Él sostiene que la gente aprende de forma más fácil y más sencilla cuando hay imágenes acompañadas de video, ¿cierto? Eso es Mm, perdón, de texto. Eh, Ay, ¿qué era lo que iba a decir? Me equivoqué y, tranquila, y dale. perdí el hilo. Ah, bueno, ya, ahora sí. Entonces, la teoría, cuando se refiere a lo multimedia, se refiere es precisamente a eso, a que hay, puede ser algo en video o en foto o en imagen o un gráfico acompañado de un texto que debería ser corto, eso ya es otra tela que se corta por ahí en el trabajo de investigación. El aprendizaje es más eficiente, ¿cierto? Al menos en los términos de recordar, de mirar qué se hace con lo que se adquiere como información, de procesarla y de volver útil esa información o de mantenerla pues como presente en la cabeza para poder hacer cosas con ella. A eso pues se le llama aprendizaje significativo. Ujú. Dentro de las cosas que tiene interesante pues esta teoría del aprendizaje multimedia, es precisamente que si bien eh, que hayan varios medios o varios canales por los que se pueda adquirir la información, no puede tampoco abusarse de la forma en que la información se le da al estudiante o a la persona que está aprendiendo, porque se generan entonces algo que se llama carga cognitiva. Mm, Eso es bien interesante porque digamos que uno piensa que más es mejor, pero a veces más resulta siendo un problema. Entonces, con los estudiantes también era el reto de, bueno, vamos a trabajar, vamos a aprender lenguaje audiovisual, vamos a hacer un trabajo de animación, vamos a exhibir ese trabajo para los demás compañeros y en el colegio. Entonces es como tiene también unos principios, ¿cierto? mm, Unos principios para el aprendizaje y otros principios para la elaboración del material, del diseño de la clase. Entre ellos es que no se sature inicialmente al estudiante, porque se genera entonces una carga cognitiva que impide que se retenga cierta información que es importante porque hay mucha información irrelevante, ¿cierto? ujú. Em, la simultaneidad pues de esos dos canales de información, el visual y el textual, dándole pues como un poco más de énfasis a que los textos o la información textual sea corta, sobre todo en temas que son más bien complicados, que haya una segmentación también del conocimiento,
Eh, Así que los muchachos es como, bueno, vamos a hacer un poquito de cine, pero vamos a hacer cine con lo que tenemos y vamos a tratar como de, pues en mi caso también era un reto, tratar de que los muchachos aprendan, ¿cierto? Porque no es lo mismo que ellos hagan y produzcan cosas a que realmente puedan hacer algo con la información que ya tienen o con el conocimiento que han adquirido pues durante toda la secundaria. Sí. A pesar de que está centrado en la producción y la creación, siempre sigue siendo como muy importante la apreciación para la producción, ¿cierto? Los referentes, la Sí, inspiración. En la educación artística es muy clave ver otros ver, referentes, ¿cierto? Está como muy ligada. sí. Yo no sé por qué a veces tal vez se separa para darle también enfoque como a la producción de las obras, pero siempre la apreciación, siento yo, como artista y como educador, sigue siendo algo pues bastante importante. Pero me gusta mucho eso que tú estás diciendo de lo de no exagerarnos a veces creyendo que entre más información pues mejor va a ser el aprendizaje o la saturación que Ujú. uno a veces cree puede haber como maestros jugándonos el efecto contrario, de en vez de abrir, Sí, pues claro. lo que tú decías en el texto, lo que ustedes decían de que ese procesamiento extrínseco se reduzca para poder que el otro Ujú, funcione. Y a mí eso me ha hecho mucho pensar también como profesor porque a veces no es tanto la cantidad ni la abundancia, sino bien los casos y la intencionalidad por qué vas a seleccionar esas cosas y que van a provocar en los estudiantes eso que estás ujú, leyendo. Puede que lo que De ligas hecho, sea un cuento, algo corto, cierto, un corto, una animación, bueno, lo que sea, pero no está tanto en eso, sino como en las conexiones que uno hace, como si uno fuera como un curador también y ujú, selecciona ciertas cosas para ponerlas en juego en un espacio de clase. Eso me parece como bien bonito y me vi muy reconocido porque a veces fallo en saturar también a los estudiantes con cosas. ujú, Me hacías caer en cuenta de lo importante de evitar un poco eso para, porque a veces puede generar es como confusión también. Puede generar ujú, de hecho, Andrés, uno de los principios básicos del aprendizaje multimedia es menos es más. O sea, porque al saturar algo con mucha información adicional puede generar lo que se llama, pues, lo que se llama sobrecarga cognitiva. Y pues, nuestro cerebro tiene recursos limitados, entonces hay que saberlos utilizar bien para que esos dos canales de procesamiento de información, y porque no solamente vamos a recibir información, sino que vamos a ujú, procesarla para hacer algo con ella. Eh, yo creo que aquí también es importante cuando en la fase inicial del proyecto, eh, cuando Nelly me comentaba las inquietudes, lo que quería hacer, lo que venía trabajando, a mí me parecía muy importante que se conectara también como con su aspecto laboral y con su formación ujú, como artista. Entonces al principio surgieron muchos referentes, entonces cuando ella mencionaba todo esto, uno le sugiere, no le obliga a, ve, hay un ujú, referente que habla de que cuando uno combina varios canales o se procesa la información por diversas fuentes, recibe el nombre aprendizaje multimedia. Míralo a ver si te gusta y se ujú, acomoda con cosas que está haciendo. Porque aquí pasa algo muy curioso y es, no es que ella leyó sobre aprendizaje multimedia y lo trató de poner en práctica, sino que muchas de las cosas que ella hacía ya se conectaban con varios de los principios del aprendizaje multimedia. ujú, Entonces, uno lo que trata de hacer muchas veces es ofrecerles algunos referentes teóricos que puedan darle soporte a muchas de las prácticas que están realizando y depurarlas un poco más, desarrollar como una mayor conciencia frente a eso que están haciendo. Entonces, no fue que ella tuviera que estudiarlo y luego ver cómo se pone en práctica en sus ujú. clases, sino que antes le daba como eh, llenarse como de arsenal teórico para darle mucho más sentido a lo que ya venía realizando. Sí, en ese sentido me gustaría también preguntarles a ambos, a Nelly o a ti, Alejandro, hay una diferencia entre uno usar recursos digitales y diferentes medios
a diseñar una experiencia de aprendizaje con intención pedagógica, que eso cambia mucho porque Ujú. uno puede hablar que desde hace muchos años también se usan diferentes medios a la hora de uno aprender y todo Sí, esto, pero démosle de pronto a los maestros que escuchan de pronto esto, algunas pistas de cómo podría ser diseñar una experiencia con esa intencionalidad como en la educación artística, como ve, ten en cuenta estos criterios que me parecen como básicos a la hora porque no es solo traer video, texto y esto, sino que yo sé que ahí hay ujú. algo más profundo, pero entonces hablemos un poquito de eso y hagámosle la síntesis, ¿cuál sería de esos criterios pedagógicos para diseñar experiencias multimedia en la educación artística? Quisiera como que improvisáramos un poquito esa conversación por ahí. Sé que no está Bueno, ahí en el texto, pero eh, creo que eso me lo propuso a la hora de yo leerlo. Yo decía, uy, qué chévere como dar algunas pistas, porque seguro para muchas personas no se han dado cuenta y de pronto ya se van acercando un poco a aprendizajes multimedia, pero no, ujú. uno no es tan consciente de eso a la hora cuando uno lee, uno dice, ay, mira que hay como cierta estructura, ¿cierto? Hablemos de eso. Sí, sí, me pasó, ¿cierto? Precisamente por la forma en que se dictan las clases, si bien no coincidíamos, pues al menos yo, con el asunto de los principios de esa teoría del aprendizaje, digamos que como recomendación, como forma, siempre hay que pensar como diseñando, ¿cierto? O sea, hay que enseñar también como construyendo algo. Mm, pero ese construir es también entender la forma en que uno mismo se acerca o percibe las cosas y se acerca al conocimiento, cómo se mueve esa información un poco en la cabeza. Entonces, no, siempre la recomendación es también tenemos digamos que tenemos una contingencia con los chicos y que ven excesivamente imágenes todo el tiempo, imágenes que pasan rápido, que no permanecen incluso en la memoria, pero son muchas, ¿cierto? Es como un montón de información visual, pero que realmente no comunica nada, no te sirve para mucho, pues aparte del entretenimiento. Entonces es también un poco no caer en lo mismo, de soltar información, así sea por diferentes medios, así sea digital, así sea muy tecnológico, así sea, digamos que muy vanguardista, como por decirlo así, en términos del aula es revisar qué se lleva, revisar para qué se lleva, cuál es el objetivo. Entonces yo, por ejemplo, siempre arranco la clase, que eso está en el trabajo de grado, no recuerdo si en el artículo lo mencioné, con una sola imagen, ¿cierto? Con una imagen y un texto muy cortico que puede hablar de esa imagen o no, ¿cierto? Es una imagen que suscita algo, eh, pero bueno, en serio vamos a hablar del lenguaje audiovisual y tenemos ahí, no sé, un afiche de una película. Mm, y a partir de eso, entonces los muchachos siempre perciben como, bueno, tenemos acá, tenemos este ojo, tenemos esta cámara, lenguaje audiovisual, segmentar la información es útil, a veces hay temáticas que son más complejas para aprender. eh, Ahí en ese sentido, sobre todo para los profes de otras áreas, de física, de matemáticas, recurrir a la segmentación no es pensar pues tampoco que el estudiante es tonto o que es lento, pero sí es pensar que de verdad aprenda. O sea, que no se quede en la primera, al menos en la primera clase, con un montón de información, que lo que va a hacer es incluso asustarlo, Mm. eh, confundirlo y demás. Entonces se trabaja con imagen, se trabaja con texto, pero ojalá puede ser una grabación, ojalá sea como conversadito, es una frase, es un momento muy corto para empezar a ampliar, ¿cierto? Como de manera muy gradual y evitar que en serio acontezcan las cargas cognitivas. Uno no se imagina, pero cada rato la embarra, entonces uno lleva 25 minutos hablando y nadie pregunta nada.
Y uno asume que los muchachos entendieron todo, que están viendo lo mismo que uno ve, y en realidad pues los muchachos ni ven como uno, ni son como uno, ni piensan como uno. Eh, entonces es ponerse como un poco en el lugar de cómo se percibe, cómo se aprende y cómo se conoce el mundo, pues, o sea, ni siquiera es solo como para artes, que además vemos muchas imágenes, pero en Tú serio, en el para las estudio, otras áreas Nelly, del conocimiento, mm, sí, tú en el estudio te preguntaste también qué ven los chicos también, como porque para uno va a poder aprender algo, pues poder saber cuáles son como como decía Pichitelli, la dieta cognitiva de los estudiantes, como qué es lo que ven, qué plataforma, qué contenidos audiovisuales consumen los sí, estudiantes claro. hoy, ¿cierto? Mm, Claro, sí, hay que preguntarles. Entonces, incluso basados en eso, uno puede construir o diseñar el material instruccional con el que trabaja. O sea, si uno les lleva un documental de 1 hora, a los 6 minutos van a estar así. O sea, inmediatamente se van a quedar mirando otra cosa, sacan el teléfono, se ponen a dibujar, hacen 89.000 cosas, pero la atención no la pueden sostener ahí, ¿cierto? Porque también tenemos como todo ese deslizar y pasar por TikTok, por Reels, por ver estados, y en serio la interacción con la imagen es corta. Entonces también es como un reto para uno y mm, para ellos mantener la atención en una sola cosa y sacarle como mucha punta a eso, porque sí se puede, ¿cierto? O sea, en una imagen hay un montón de información. mm, Eh, Tampoco pues hay que desglosar la imagen al máximo, porque el texto también incurre como en saturar, pero sí es eso, también revisar. Claro, porque los chicos además no aprenden como aprendimos nosotros, eso sí es como súper importante para mí cuando voy al aula. Es como, bueno, a ver, este cómo percibe, cómo le suena esto, qué tanto espera que le suene, qué tan complejo le gusta el sonido de las cosas, qué tan compleja es la imagen, como para también encontrarse con los muchachos en un punto donde donde uno no, digamos que el término no es anticuado, pero donde uno no, sí, donde uno no choque con esa forma de percepción de ellos frente a todo ese bulto de información que tienen la mayoría del tiempo. mm. Tú estuviste haciendo trabajos con ellos alrededor de lo audiovisual, ¿cierto? Sí. Tengo entendido que qué cosas surgieron, no, en el artículo no hay como esos videos, esa información, pero me gustaría contarnos como a qué se acercaron y qué narraron ellos alrededor de esos productos creativos, porque como es producción, creación, ¿qué fue lo que hicieron ellos y Ujú. como hablemos un poquito de esa parte metodológica también de tu investigación? Que de pronto no está tan de frente en el artículo, pero me gustaría Sí. conocer, ampliar un poco eso. ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué salió? Eh, Muy bien, entonces no, durante todo el año escolar ellos tienen como, yo trato de trabajar digamos que solo un tema por periodo, precisamente como para que el muchacho asuma, asimile. Entonces, lo primero es acercarlos pues como al lenguaje audiovisual, o sea, si hubiera sido en música, la historia hubiera sido la misma, como venga, esto es una corchea, esto es un plano, esto es una cámara, la cámara funciona así, las imágenes en video se construyen así. El ejemplo es súper importante para los estudiantes, o sea, que siempre haya un asunto práctico Mm, que acompañe lo que uno está diciendo. Eso también es muy multimedial, incluso en las entrevistas ellos lo nombran como, nos gusta ver el ejemplo de lo que nos dices. Eso es importante porque así podemos retener más la información. Em, Así que a ellos les pedí en primera instancia una animación de 120 fotogramas, son cuatro milisegundos, pero es mucho trabajo. Eh, entonces pasaron por ver diferentes técnicas de animación, todas esas clases acompañadas más bien un poco con más imágenes, con más referencias.
Y finalmente, cuando se terminó el año escolar, debo decir que también eran los estudiantes de 11, mm, los muchachos entregaron un producto donde se trabaja en equipo, también como a manera de producción audiovisual, donde uno se encarga un poco del sonido, donde otro se encarga del dibujo, de crear los modelitos en papel, en plastilina, en lo que se les ocurra, pues, diferentes técnicas de animación. Y finalmente el producto que ellos iban a mostrar no era solo la animación, sino dejar como un archivo de cómo la hicieron, quienes trabajaron. Entonces también tenían ahí fotos de cuando estaban dibujando, fotos de cuando estaban pegando cositas, fotos de cuando estaban haciendo edición, mm. eh, de cómo hacían también los sonidos. Es un trabajo pues además muy chévere que no siempre puedo hacer. eh, Porque los muchachos digamos que no en todos los contextos se puede, ¿cierto? Pero lo que tenían que hacer ellos para dar cuenta de esa competencia producción-creación era ya más aparte de acercarse pues como sensiblemente al cine, a la animación, era crear un producto a partir de una sensación o de una situación también como personal, Mm. que se volvía un producto o una práctica artística. Pero entonces hicieron audiovisuales en grupos sobre ¿y qué temáticas salieron? Eso es lo que quería también como sobre qué cosas personales Eh, están hablando los jóvenes en esas audiovisuales. Mm, bueno, a ver, tenemos uno que habla sobre los viajes. Los grupos de chicos siempre hablan como de los enfrentamientos, de enfrentarse un poco con el otro. Entonces también teníamos una suerte de peleas, no, yo no sé. A veces eso surge mucho cuando los grupos son de chicos, mm, ¿cierto? Entonces me da risa porque me recuerda otro programa por allá de MTV que ya no existe, que se llamaba Celebrity Deathmatch. ¿Qué más surge ahí? Mucho el pensamiento melancólico de las chicas, eh, mucha inquietud con el asunto del amor romántico también por parte de ellas, mm, del viaje, de moverse, de los cambios. Más o menos esas eran los temas de trabajo, que incluso pues se incluyeron ahí unas imágenes no en el artículo, pues porque la extensión también le pone a uno ese reto, pero sí se habla detalladamente de eso en el trabajo de grado y se pueden observar pues algunas cosas. Entonces, el producto final es una imagen interactiva que digamos que cualquiera podría consultar en algún momento, que incluso le serviría o me serviría a mí como material de clase, ¿cierto? Eh, y ya, eso es como la forma de acercarlos siempre a que produzcan algo, ¿cierto? Que sea algo que los inquiete, una búsqueda que tengan, así sea una sola palabra, como tengo ansiedad, me siento ansioso, estoy estresado, ah, bueno, venga. Visualmente, ¿usted con qué asocia el estrés? Pero usted, no con qué lo asociamos todos. mm, Y surgen cosas bonitas, ¿cierto? Porque también es que ellos encuentren en la metáfora unas formas de encontrarse con el otro que los ve, ¿cierto? Y poder convencerlo de que le está hablando del estrés o de la ansiedad o del dolor, pero a partir de unas imágenes que no están clásicamente diseñadas para eso. mm. Me hacías pensar en eso ahorita que hablabas de la atención, lo importante que es como hacer pequeños ejercicios con los estudiantes donde sean conscientes de poder concentrar también la atención. Eso nos hace a nosotros diferentes Ujú, de las generaciones más jóvenes, que nos tocó también pues otras tecnologías ujú, y que vinimos también de más de calle, ¿cierto? Pues más otros espacios de interacción, pero los que nacen ahorita en el 2010, no sé, dos no, mil es que qué susto. cinco los que están en la universidad, que son estudiantes del siglo XXI, todos, ¿cierto? O que están en los colegios, que todos también son nacieron ya con todo esto Ujú, y la ujú. sobrecarga también
de la atención es algo que yo veo como una de las cosas con la que el maestro se ve como desafiado, porque me parece uno, por ejemplo, uno que viene de una cultura también de la lectura, esos momentos donde uno lee algunas cosas y se puede Ujú, sostener un tiempito, una hora leyendo algo, ajá, pero que ahorita no se pueda, eso me parece a mí muy problemático y deberíamos empezar que la educación pueda, a través de cosas que también cautiven también esa atención, porque no todos ujú, la encuentran viendo o escuchándose. No sé, de miles de maneras se puede explorar, pero creo que la ujú, educación artística puede hacer mucho para que esa atención se pueda transformar en gestos creativos y en cosas. Hace poquito veía un documental, esta semana, que publicaron un documental antiguo de Beatriz González y que ella como con, en ese tiempo no había mucha información en el que ella trabajaba, pero ella trabajaba con imágenes, pero entonces cómo ella se demoraba con la ujú. imagen y a veces, paradójicamente, pues hacía sus obras pues inspiradas en esos materiales. Pero ahorita yo siento que como que tanta información puede agotar también la sensibilidad y el cuerpo y Ujú, muchas cosas que se vuelven como contrarias al esfuerzo creativo. Y entonces uno como en la educación artística se está preguntando como cómo animar esa ujú, vitalidad y esa atención y esa mirada diferente a las cosas y eso me parece clave. Yo creo que el ujú, aprendizaje multimedia puede hacer mucho para reencantar esa atención y incluso con los podcasts. Yo ahorita me muevo mucho como con la ujú, conversación y estoy usando mucho también mis podcasts en las clases, que los estudiantes ujú, también se acerquen a aprender con experiencias en el territorio dialogando, hablando, que ujú, les impliquen una suerte de atención a escuchar una hora a una persona que les va a hablar sobre un tema y a formular ujú, preguntas. Son ejercicios que parecen muy básicos, pero en el foco puede haber mucho aprendizaje en experimentos donde lo saquemos un poquito también de las pantallas. Siento sí. yo que ese aprendizaje multimedia no es solamente seguir estando ahí como en lo digital, Ujú, sino cómo hacer que ellos vean su ciudad o a su familia o a la gente más cercana, eso, ujú. como, me parece eso clave. No sé tú qué piensas de eso, Nelly o Alejandro. Eh, pues Pero, enseguida voy a dejar hablar a Alejo, pues, pero el contexto de la vida de los muchachos también es muy importante, que ellos lo puedan comunicar, incluso porque hay también como una tendencia súper negacionista. Es decir, mm, como tienen tanta información de afuera, a veces es como si se quedaran vacíos, ¿cierto? Entonces, el reconocerse de ellos en el mundo, en donde viven, lo que hacen sus amigos, lo que hace su familia, eh, cómo ellos asumen el mundo, es, mejor dicho, ellos siempre se quedan mirando para otro lado, y se hacen los bobos, entonces también es uno ahí como, venga, no, pero usted no puede estar tan lleno de todo lo demás y lo suyo qué. ajá, Sí, son como pequeñas cositas, que incluso también en ellos generan unas búsquedas. Entonces es una forma interesante, además el aprendizaje multimedia, de acercarse al conocimiento, ¿cierto? Es partir precisamente de ese ser sensible que es uno frente a cualquier cosa, ¿cierto? Yo me puedo embobar con un charquito, pero pues al estudiante le pueden parecer muy bonitos los patrones de las baldosas o ujú, por cualquier razón, mm, pero a partir de una cosita minúscula, también pues se genera un montón de información. Sin embargo, esa exposición de ellos a tanto dificulta que ellos busquen cosas dentro de sí para trabajar con ellas. es muy importante. Ujú. ¿Cuál fue el hallazgo más que más te sorprendió durante tu investigación? ¿Qué fue lo que tú dijiste, wow, esto en relación con el uso pues de lo multimedia, algún hallazgo Mm, personal que te haya transformado? ¿Cuál sería en esto? Pues es que pues es lo que me impresiona es que uno hace un uso como elemento, pues digamos que es como un uso intuitivo pero lo que realmente sí me sorprende es cómo los muchachos se encuentran con la información. Mm, De verdad es sí como la comprenden, y luego lo que pueden hacer con ella, ¿cierto? Porque no solo se trata pues como de llenarse de información,
Mm, sino también, bueno, yo qué hago con esto. Entonces, los trabajos de ellos siempre son como lo que más sorprende, incluso pues dentro del marco mismo de la investigación. También pasó una cosa simpática con los estudiantes que hacían una media de diseño, en términos de que sus trabajos eran menos interesantes que los de los estudiantes que no tenían nada que ver con esa media. No sé si se tuvieron excesiva confianza, eh, pero sorprende pues también cómo los muchachos en serio sí pueden aprender, cómo pueden mantener entonces la atención más rato, y llegar a ser un producto a partir de lo que aprenden, de lo que saben, de lo que sienten. ¿Qué más? También de la investigación también me impresiona mucho poder encontrar como una relación que parece estar ahí como dada, pero incluso cuando estábamos buscando o yo estaba buscando referencias para hacer el trabajo, pues nadie trabajaba con aprendizaje multimedia y educación artística, ¿cierto? Entonces me tocó como ir a buscar referencias de, bueno, esta gente utiliza la imagen para la clase, entonces me encontraba con otras 9 áreas del conocimiento, pero en arte es nada, porque se supone que uno está viendo imagen todo el tiempo. Em, pero no de ese modo, ¿cierto? Sí, fui capaz ahí como de dar bastante lora con esa competencia producción, creación, poniéndola pues como digamos que, o más bien que surgiera como ese producto a partir también como de la inquietud que tiene uno con el aprendizaje multimedia y cómo se concibe pues la educación artística. mm. Una de las experiencias que yo tuve en la parte audiovisual, en la pedagógica hace muchos años, que me gustó mucho, fue inspirada en una película de Michel Gondry que se llama Rebobine, por favor, Ah, sí. donde los estudiantes, como que hice lo mismo, donde ellos cogieran un fragmento de una película que les gustara y la recrearan. Y yo Ujú, recuerdo que algunos se fueron a bibliotecas públicas de acá de Bogotá, hicieron como, se pusieron se performaron así, pues que quedaran similares a... Y fue muy chévere porque eran unas ujú, coreografías y ahí tenían que utilizar los planos, tenían que utilizar, ujú, bueno, el sonido ya lo tenían ahí porque era como un musical, pero me gustó mucho ese ejercicio porque, bueno, yo vi esa película de Gondry de Rebobine, por favor, que los chicos van y sacan ujú, las películas de VH, Betamax sí. y recrean las películas y eso me sirvió mucho para todo un trabajo que él ha venido haciendo de fábricas de cine pues, amateur y como unos proyectos Ujú, en museos de arte contemporánea. Es muy inspirador eso de que gente que no esté cercana al cine pueda, a partir de ejercicios así sencillos, ujú, incluso a veces copiando a algunos directores, ciertas escenas, ujú, ciertas cosas del lenguaje, se aprende, yo decía que esos ejercicios ayudaban mucho a conectarse muy rápidamente con el lenguaje ujú. visual. Y otra experiencia bonita que tuve fue como animando canciones de rondas infantiles colombianas que no tenían Ah, qué animación. bonito. Y entonces buscábamos como canciones que no fueran tan populares dentro de esa repertorio y que les hiciéramos un stop motion a esas. Y por ahí salieron Ujú, unos de Martina Camargo, de las rondas de Tambora, de allá de la qué creación. Y fue bonito. muy bonito porque entonces ellos hicieron el ejercicio y lo más bonito es que al ponerlo en internet, es de los trabajos que tiene más visitas en los que yo he hecho audiovisualmente, Ujú, trabajos como que pueden servir a que acompañen a profesoras de educación ujú, para hacer la ronda, a animarse también a hacer, porque pues como también está ujú, mal hecho, también invita a que la gente también lo pueda hacer, que es gente que no es experta en sí, animación, pero entonces con una cajita, ujú, unos títeres y unas cosas muy sencillas de animación, y bueno, entonces como que la invitación también es mucho a esa ujú, recursividad y a ver cómo atreverse a hacer las ujú. cosas. Se aprende en el multimedia, se aprende mucho es haciendo también y conectando Sí. cosas nuevas y equivocándose, pero yo creo que ahorita, o lo digo por mi hija, yo siento que hay mucho, también los jóvenes también tienen unas habilidades de diseño y de edición como que ya están más Ujú, integradas en la subjetividad que antes. Nosotros cuando estábamos en el colegio, habilidades de edición, ujú, imágenes y video,
yo ahorita veo que hacen muy rápido un podcast, rápidamente hacen unos diseños muy chéveres, entonces como que hay que también saber cómo agarrar que hay una riqueza ahí que se puede seguir expandiendo, Ujú. esa riqueza ya de una suerte ya mínima de alfabetización digital que los chicos ya traen y cómo sería Sí. potenciarla y enriquecerla, pero creo que hay mucha utilidad ahí, ¿no? No sé, Nelly, para redondear nuestra conversación, ¿qué otras cosas que de pronto no te he preguntado quisieras decir y que de pronto estás que te dices y no las dices para que cerremos nuestro podcast? Y también Alejandro, algunas cosas finales de lo que quieras. No, no te quiero hacer una pregunta como tal, sino como que tú quieras hacer la síntesis y el redondeo de la conversa. Pues bueno, no, muy, muy chévere esta conversación, muy importante pues también como para los que trabajamos como profes, incluso porque pues bien, uno hace como la investigación, se sale esta deriva del artículo, pero siempre está como la búsqueda. Entonces, la búsqueda, y también me parece súper importante que otra gente se pueda también como acercar de una forma un poco más tranquila al trabajo que se hace, a la investigación que se hace. También pues aquí yo seguramente estaré preguntando como qué más hay, qué más ha venido, a ver yo qué más miro, porque el formato es amable. Y no, es poner a los muchachos con, con el montón de herramientas que hay, a que piensen el mundo, a que se piensen a sí mismos. Eso pues a mí sí me mueve mucho como profe. Me encanta pues la tecnología, no tengo, digamos que no tengo ningún problema con ella. Lo único es como cuando no puedo. Cuando no puedo hacer algo, pero pues se encuentra la forma y los muchachos tienen, sí, ese, digamos que es como una suerte de chip ahí Ujú. que hay que saber aprovechar, ¿cierto? Que hay que saber aprovechar, que no hay que satanizar, pero que tampoco hay que poner pues por allá en la cima de, del mundo como si fuera lo máximo, porque también corta, ¿cierto? También corta creatividades, o sea, no todo lo que se nos hace sencillo y todo lo que es bonito puede ser chévere, puede decir cosas. Entonces, nada, muy contenta de haber pasado por este espacio, de haber hablado del trabajo que hacemos pues los tres, de lo que hacen los muchachos en clase, de lo que hicieron antes de la construcción pues o de la escritura del artículo. No, y muchas gracias por la invitación. Bueno, Nelly, no, una alegría compartir de experiencias. A veces uno publica cosas, pero a veces es en la conversación, en la Mm, oralidad que puede uno encontrar otras cosas y me parece que es necesario articular en esto de lo multimedia, lo oral, lo escrito, lo audio, por donde sea. Ahorita estamos recibiendo sí. experiencias de investigación, creación en el área de la educación artística acá en Colombia y en Ujú, América Latina y en Hispanoamérica, trabajos que se estén publicando. La revista está sacando un espacio para también mostrar esos trabajos que son en video o podcast o página web o transmedia o súper. estamos también pensando eso porque esos lenguajes también deben empezar a tener una presencia más en la producción Ujú, académica y ser validados como se merecen y tener ujú, y servir de canal para muchas personas que están haciendo en sus proyectos multimediales, que está cogiendo, ujú, por lo menos en la maestría donde yo trabajo, tiene cada vez mucho más fuerza ujú, la presentación multimedial de los trabajos. Y en ese sentido, por lo menos este tema va a seguir siendo muy importante a futuro en los próximos años y más aún ahorita con lo de la inteligencia artificial que viene cogiendo también como mayor notoriedad. Seguro que vamos a tener que estarnos repensando muy ujú, año a año nuestras mucho. clases, el sentido de lo que Ujú, hacemos, el sentido de la educación, porque la verdad lo ameritan y por eso me parece muy chévere que conversemos. Alejandro, algunas cosas finales que quieras compartir Eh, para ir cerrando. es una paradoja, pues como la emergencia de estas tecnologías está haciendo emerger de nuevo
ujú, prácticas como la conversación, las segundas oralidades, los ujú, espacios presenciales, los encuentros, las reacciones más en simultánea, el cara a cara. Mm, A ujú, veces con los estudiantes que están tan familiarizados como a preparar su respuesta, a elaborarla, a editarla, entonces pensar dinámicas que ujú, impliquen un contrapunteo de tiempo real y reacciones inmediatas, porque a mí me sorprende que ellos todavía cuando les suena el teléfono se asustan o no saben qué hacer con eso. O sea, como que o les hacen una pregunta en tiempo real y se sienten incómodos, pero una incomodidad ujú, chévere que hay que aprovecharla y, y hacer conexión también como con el ecosistema mediático que les ha tocado vivir, que también hace mm, que se sientan más cómodos como con ciertos lenguajes que para nosotros en otra época implicaba mucho esfuerzo, mucha elaboración acercarnos a ellos. Y a la larga, pues seguir como alimentando el campo de estudio de uno, que es cómo nos relacionamos nosotros con la tecnología, mm, tanto para asuntos educativos, pero también para asuntos de configuraciones subjetivas y personales. mm, Entonces, estos temas seguirán siendo importantes a nivel tanto en espacios escolares como por fuera de ello. Y muy importante que eso que leemos se pueda poner en práctica, ¿no? O sea, no solamente basarnos en fuentes ujú, secundarias, sino tener fuentes primarias. O sea, hacer ujú, ejercicios de investigación en campo, con nuestros propios contextos, para ver qué tanto se acerca, se aleja o se tensiona ujú, con lo que uno ve de fuente secundaria. Entonces, me alegra mucho que Nelly haya hecho esto, que lo siga haciendo, así como uno lo siga haciendo en sus proyectos de investigación, ujú, y que quede como con ese chip de seguirse haciendo preguntas, de diseñar nuevas propuestas de investigación, así no sean conducentes a un título, sino como parte de su ujú, claro. ejercicio profesional. Y para seguir haciendo preguntas, porque necesitamos es seguir abordando estas ujú, preguntas, ujú. porque cada vez que estudiamos más esto nos confundimos más, pero necesitamos confundirnos Menos mal, sí. con Menos más mal gente nos confundimos. para no llegar a verdades muy taxativas. Hay veces me estresa Ujú, mucho cuando salen expertos de inteligencia artificial con una tecnología tan reciente o con gente que hace declaraciones tan taxativas, porque volvemos a esos discursos de antaño de hay que, y, ujú. y no, apenas estamos tratando de comprender qué es lo que hay que hacer Mm. y cuándo y en qué Sí. momento, bajo qué circunstancias, pues algo que uno ya No, va aprendiendo. y una conciencia de pensamiento crítico muy importante porque Ujú, las personas en este tiempo, con una alta conectividad y en altos flujos de información, pueden ujú. empezar a también ser manipulados también por esa propia Sí. información y a pesar un mundo de cosas que de pronto ya se dejaron de hablar, por ejemplo, lo de la Tierra plana, y hay un mundo de gente, Ujú. influencer de muchos estilos y gente con miles de narrativas, como una guerra cultural de Uf. narrativas por la atención de la gente. Ajá. Y entonces eso es algo fuerte porque si no aprendemos a saber qué narrativas pueden ser en ese discernimiento de qué cosas son verdaderas y qué cosas no, qué cosas Ujú, van orientadas a que yo me ponga más rabioso, con mayor resentimiento, o que me ponga ujú. más reactivo, que es lo que de pronto es un tema Uf. que detrás de todo este aprendizaje con los nuevos medios tenemos también que ayudar a darles herramientas para eso, porque les va a tocar un mundo donde ya va a poder distinguir qué es lo cierto o lo no cierto, va a ser cada vez más Ujú, difícil y eso me parece a mí muy peligroso y ese aprendizaje no necesariamente va como con el asunto de cómo yo uso un medio, sino que tiene que ver con los asuntos de reflexión y de pensamiento crítico que son súper claves ahorita donde las narrativas abundan ujú, y es muy fácil imitar la voz de Nelly o de Alejandro para hacer una voz y un video, ujú, ¿cierto? Como que tú puedes ya muy transformar mucho la realidad y entonces eso a mí me preocupa pero al tiempo también me parece interesante pues es un tiempo también muy duro en el que estamos viviendo, no lo podemos negar, es una cosa donde hay muchas cosas y a veces lo que no se sabe y los jóvenes no tienen mucho
son las herramientas como para qué hacer con las cosas. Y yo creo que los medios también se pueden ujú, habilitar para que se conecten con otras ujú, personas en diferentes partes, que puedan hacer proyectos colaborativos, que puedan empezar porque muchos quieren también en el futuro. eh, Su ujú, trabajo está mediado también por los medios. Muchos quieren también ser influencer o quieren ser youtuber o ujú, mínimamente tener un espacio digital y yo creo que nosotros como ujú, educadores debemos fomentar donde haya más periodismo investigativo, donde haya más gente como ujú, apropiándose de estos territorios como con contenidos que sean más sabios, más profundos, más enriquecedores para la cultura ujú, y no son solamente como contenidos solamente para el entretenimiento, que está bien que existan, pero debemos también empezar a tener ujú, una apropiación como de ocupar ese espacio de la cultura digital con proyectos educativos y ujú. alternativos y con cosas que también nutren a la cultura. Yo creo que eso está por hacer y que no quede pues en manos de las corporaciones No solamente sé. hacer ese trabajo. Solo quería decir eso. Muchas gracias, Andrés. No, Muy muy buena bien. reflexión. Nos vemos y una alegría haber saludado y conversado con ustedes. Y bueno, este es el podcast de la revista Pensamiento, Palabra y Obra. Y acá les dejaré en el enlace acá cuando lo subamos, pues el perfil de los autores y para que vean este documento. Una alegría.